a lo largo de nuestra historia hemos tenido distintos perfiles en los mandatarios que han estado dirigiendo el gobierno de nuestro país, ¿no? Hablamos de personas de distintos sectores socioeconómicos, con distintos caracteres, ¿no? Con personalidades muy distintas. ¿Hay algún punto en común entre los distintos hombres que han asumido la primera magistratura del país? ¿Podríamos decir que hay un perfil para ser presidente del Perú en base a lo que a lo que nos deja la historia? Eh, la historia. No. Me hubiera gustado decirte sí, ¿no? Porque tal vez era lo que tú esperabas un poco. Pero en el siglo XIX, básicamente los presidentes que hemos tenido en el siglo XIX son presidentes militares, ¿no? La mayoría de golpes de Estado se dieron en el siglo XIX. Entonces podríamos decir, claro, o sea, en el siglo XIX, por ejemplo, el perfil, ¿cuál es? ¿No? El perfil del caudillo, ¿no? Del hombre que representa una región, ¿no? Algunos representan, pues, no sé, las regiones de Arequipa, Trujillo, el surandino, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos en el siglo XIX, pues, básicamente eran estos caudillos que asusaban a sus seguidores, a estas masas, a cambio de algunos beneficios, ¿verdad? Y las personas se convertían en esa clientela, ¿no? El peruano se convertía en esa clientela que seguía, pues, ¿no? A un Piero, a un Cáceres, a un Gamarra, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Este, pero era la forma también de que muchos sectores, según Cecilia Méndez, era la forma en que muchos sectores excluidos de la vida política, sectores subalternos, podían entrar a tallar, o sea, haciendo como la montonera, ¿no? Acompañando a estos caudillos, o sea, era la única manera que tenían para poder, digamos, obtener ciertos beneficios, ¿no? Ahora, si hablamos del perfil del que tú me estás hablando, es bien interesante, porque yo te podría decir, ¿no? A ver, el perfil para que una persona sea presidente es que tiene que tener un grado de ambición, ¿no? O sea, algo tiene que llevar a un hombre, ¿no? La ambición, el deseo del poder, ¿no? Si me remito, por ejemplo, a la serie Borgen, que hemos estado fascinados viendo Borgen, no sé si la has visto, te la recomiendo muchísimo, ¿no? Como la candidata, pues era una mujer, ¿no? Con una conciencia social, no sé qué, ella termina, pues, no traiciona sus principios, pero subyugada por el poder, ¿no? Entonces, si yo te dijera eso, que todos los hombres que han ejercido el poder en el Perú han estado llevados por esa ambición, pues tendríamos que ir un poco más despacio, porque ¿dónde dejamos a Valentín Paniagua, por ejemplo? ¿No? Que es un señor que no esperaba ser presidente, pero que finalmente termina siendo presidente y llevando a cabo un proceso de transición en el cual los peruanos le reconocemos, pues, esos esfuerzos, ¿no? O, por ejemplo, Bustamante Rivero, ¿no? Bustamante Rivero fue un personaje un poco trágico también en nuestra historia, porque no llegó a completar su periodo de gobierno allá en 1945 y 48, porque fue invitado, era un prestigioso abogado, ¿no? Que fue invitado para formar parte, ¿no? De una lista también medio complicada de gente muy disímil, ¿no? Y era un hombre que quiso hacer cosas interesantes para incluir, ¿no? A la clase obrera, a los grupos más excluidos, pero termina enfrentado con el Congreso y termina en un desastre, ¿no? Si ya nos vamos más atrás, Elías, y ahí termino esta parte de la respuesta, tendríamos que hablar, por ejemplo, de Manuel Salazar Quijano, que fue un hombre que llevó a cabo yo no diría que hay un factor, una característica de personalidad eh, común, ¿no? Hay algunos que lo hicieron mejor que otros, que tuvieron mejores condiciones que otros, ¿no? Algunos estuvieron ahí porque les tocaba estar ahí, ¿no? Como a presidente Sagasti también. Bueno,
Claro, justamente creo, Ana Claudia, que has dado un gran ejemplo con el caso de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Recordemos que él, pues, ¿por quién fue precedido? ¿No? Por Manuel Prado Ugarteche, que en su primer gobierno estuvo apoyado por el general Benavides, Óscar Benavides, que había sido el anterior presidente. Después de Benavides le sigue Odría. Entonces estamos hablando de un periodo que se encuentra entre Sí, gobiernos al- militares o que al menos fueron apoyados firmemente por los militares, ¿no? Y el caso de Bustamante justamente, sí, por eso lo llaman el trienio democrático, ¿no? Este escenario en el cual Bustamante democrático. da legalizaciones a los sindicatos para que las personas se agrupen, abre las inscripciones de los partidos políticos para que el APRA retorne a la legalidad, ¿no? Y como tú dices, pues gobierna con una coalición muy disímil, que tenía pues desde partidos como el Partido Comunista, ¿no? Hasta partidos pues que ya iban hasta la centro derecha. Entonces estamos Sí, hablando de una coalición muy amplia, ¿no? Y justamente como tú dices, el carecer hasta de el un apoyo mismo Oscar mayoritario. R. Benavides también. También. Ujú, Y también, justamente ¿no? el no tener la Sí, mayoría fue un momento parlamentaria, muy complicado. justamente el no tener, como tú dices, un evento muy complicado por el hecho de no tener mayoría parlamentaria. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. El Congreso es una institución que en los últimos años ha Sí. experimentado un profundo desprestigio, según señalan las encuestadoras, ¿no? En los últimos años también, por supuesto, ha tenido una relación Ujú, conflictiva con el Poder Ejecutivo. Hemos tenido a los dos grandes poderes del Estado que son elegidos por medio del sufragio, porque el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial son elegidos por un sufragio colegiado, no por gente entendida dentro del tema, los hemos tenido enfrentados, ¿no? Con un Congreso de un color y un Ejecutivo de otro color. ¿Qué experiencias nos trae a nuestra historia el haber tenido este tipo de escenarios? Porque yo hace unos cuantos meses estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia de Acción Popular en el 2016, y dio un ejemplo muy interesante. En Francia, el presidente y el primer ministro son elegidos de manera separada. Entonces, ha pasado que Francia ha tenido en la presidencia a un socialista como François Mitterrand y ha tenido como premier a un hombre de derecha, como Jacques Chirac, ¿no? Y más adelante ha tenido a Chirac en la presidencia, un hombre de derecha, y ha tenido como primer ministro a Lionel Jospin, del Partido Socialista Francés, y cohabitaron, ¿no? Se dio un periodo en el cual se tenía esta situación y se trató de sacar la situación adelante, ¿no? Con relativo éxito, ¿no? En ambas situaciones. ¿Por qué eso no se puede dar acá? Es que la democracia se trata de consensos, ¿ya? El problema es que el ciudadano latinoamericano, no quiero decir solamente ciudadano peruano, ¿ya? El ciudadano latinoamericano no está acostumbrado a ello, al menos se ha desacostumbrado. Eh, mm, en los países donde ya tienen una tradición democrática, ni siquiera más antigua, Elías, ¿ah? Ni siquiera es que sea más antigua, ¿no? Que en América Latina, porque en América Latina pues tenemos ya 200 años de democracia. El problema es que nuestra democracia no ha sido tal, pues, no ha sido una democracia integradora, no ha sido esa democracia social de la que nos habla Alexis de Tocqueville, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes padres, ¿no? De la democracia moderna, por ejemplo, ¿no? Sino que son democracias como de papel, ¿no? Son como democracias de urna, donde la gente ejerce su derecho democrático cada 4 años, cada 5 años, dependiendo del país, del régimen, y a duras penas la gente va a votar. Tanto es así que en realidad incluso hay que poner multas para que la gente vaya a votar, porque si no, ¿cuál sería el índice de ausentismo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿No? En los países donde tienen una tradición democrática más arraigada, ¿no? No hay multas, pues. La gente va a votar porque dice, no, yo tengo que defender a este candidato, tengo que defender este modelo, hay algo que los lleva, ¿no? Ahora pasando un poco a lo que estás diciendo acerca de esa oposición que existe entre el Congreso y
El Ejecutivo, primero, otra vez nos remitimos a nuestra historia republicana, y desgraciadamente también el tema es trágico, ¿no? O sea, durante todo el siglo XIX se han dado, pues, N cantidad de veces, Elías, ni siquiera, imagínate un curso de historia que haríamos acá, ¿no? Las vacancias presidenciales, la cuestión de confianza, ¿no? La incapacidad moral, o sea, han sido confrontaciones entre ¿no? El Ejecutivo y los congresos, ¿no? Han habido debates a lo largo del siglo XIX, y en el siglo XX, que un poco ya es más cerca, ya nos interesa más, por ejemplo, estoy pensando, aparte del caso de Bustamante Rivero, que podemos remitirnos nuevamente a él, pero otro caso también muy difícil fue el de Billinghus, ¿no? De Guillermo Billinghus. Esas han sido una de las elecciones más dramáticas de nuestra historia republicana. ¿Ya? Yo les invito a que revisen un poquito. Bien, en el año 1912, Guillermo Billinghus, pues, un antiguo empresario exitoso, ¿no? Que en algún momento tuvo el apoyo del Partido Civilista. El Partido Civilista, para los que de repente no lo recuerdan, el Partido Civilista a comienzos del siglo XX era el partido de lo que Jorge Basadre, nuestro gran historiador, llamaba la oligarquía, ¿no? Acuérdense que esa época se le llamaba la república oligárquica o república aristocrática. ¿Por qué? Porque era una época en la que el gobierno estaba en manos, básicamente, del partido civil, que era el partido de los grandes agroexportadores, hacendados, ¿no? Y ellos, pues, tenían prácticamente el control de la vida política, de la vida social, ¿no? La vida cultural. Y pues teníamos importantes sectores sociales, subalternos, excluidos, de lo que ya hemos hablado en entonces vienen esas elecciones de 1912, donde el Partido Civil incluso él mismo está dividido, ¿no? Entonces hay un grupo que apoya al famoso Antero Aspíllaga, el eterno candidato, ¿no? Un poco, yo siempre le digo a mis alumnos, el Lourdes Flores de comienzo del siglo, o ya Keiko Claro, Fujimori también, porque no llegaba al poder, el Partido ¿no? Civil El eterno era un candidato. partido acostumbrado, perdóname por interrumpirte, pero me parece fascinante No, esta sí, estamos símil, conversando. porque justamente el Partido Civil era el partido pues, que ganaba las elecciones con 100% de los votos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera contrincante tenían. Y pasa que justo cuando Antero Aspilla se postula en 1912, pues no sale elegido, y cuando se postula o 7 años más tarde, en 1919, contra Viene Leguía, Leguía arrasa en esas elecciones, ¿no? 70% contra 30% de Antero y Aspilla. encima con autogolpe para asegurarse la elección. Es, pero digamos, nuestra historia es interesantísima, ¿no? Bueno, a veces es complicada también. Entonces, bueno, claro, tú mismo lo estás diciendo, o sea, y Billinghurst, pues, no es que tampoco es que gane las elecciones, porque, como recordaremos, era muy popular, Billinghurst llegó a ser muy popular, algunos lo consideran populista, incluso por este discurso, a pesar de que él era empresario, todo este discurso era pro obreros, ¿verdad? Pro clases marginadas, ¿no? Incluso recordemos el apodo de Pan Grande, ¿no? Cuando se daban esas manifestaciones, por ejemplo, hubo una manifestación muy grande, Elías, que se dio desde la Almena de los Descalzos, ¿no? Hasta el centro de Lima, donde la gente, pues, levantaba estas hogazas de pan, ¿no? Gigantescas, y ponían un pancito así chiquitito, que era el pan que al Perú le daría antes los Aspíllagas si gana, versus el pan grande. Es bien interesante. Hay una foto que es bien Entonces, famosa en la que salen las sí, manifestaciones, sale el cartel y arriba sale el pan grande, ¿no? sí, con antes lo aspilla que vas a tener este pancito que parece más una hostia. En cambio, con el otro vas a tener tu pan baguette, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y entonces, en este caso, las elecciones no llegaron a darse. ¿Por qué? Porque era tal el tumulto ciudadano que el Congreso se asusta. Entonces, el Congreso se asusta y le da la elección a Billinghurst. O sea, lo chotean al otro, o sea, prácticamente lo chotean. Eh, pero Billinghurst la tuvo difícil desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, porque ya
había una enquina ahí con el Congreso, ¿no? El Congreso estaba básicamente integrado por estos civilistas, de los que estamos hablando, y por los leguistas, que eran otro grupo que también se había secesionado, digamos, del grupo civilista, ¿no? Y teóricamente, pues, a Billinghurst debía apoyarlo el grupo demócrata, ¿no? Y además él había sido muy amigo de Nicolás de Piérola, que todavía estaba vivo, imagínate. Pero no, Piérola se lavó las manos, no lo ayudó, los demócratas pues terminan dejándolo abandonado. Entonces, además del carácter neoconflictivo que también tenía Billinghurst, la cosa es que se la llevó muy mal el día, fue terrible, ¿no? Hubo amenazas de vacancia por incapacidad moral, imagínate, la vieja confiable, ¿no? El La historia se que repite. conocemos siempre, aunque la historia se repite, solamente que los protagonistas son otros, ¿no? Entonces, pues, Billinghurst piensa cerrar el Congreso, disolver el Congreso, y en eso el Congreso, antes de que lo disuelva, pues manda llamar al jefe del Estado Mayor, que es Óscar R. Benavides, del cual ya hemos hablado, ¿no? Y lo terminan disolviendo a Billinghurst, ¿no? Y bueno, no muere Billinghurst un año después. Entonces es un momento muy de vivir, ¿no? Además, una efervescencia, digamos, de toda esta manifestación ciudadana, ¿no? A mí me parece alucinante cómo los peruanos se han olvidado por completo que muchas veces las personas tomaban partido, salían a las calles, ¿no? Apoyar a tal o cual candidato, ¿no? Se han olvidado por completo. Yo no digo que regresen la inestabilidad política, pero digamos que es un tema digamos, esporádico, ¿no? Cíclico, de alguna manera. Y bueno, de ahí Bustamante primero, ¿no? Del cual ya hemos hablado. Ese también fue una confrontación muy difícil con el Congreso. ¿Por qué? Porque a él, acabamos de mencionarlo, él es un invitado del Frente Nacional para las elecciones del año 45, Del que Frente estaban prácticamente Democrático precedidas por Nacional. el APRA, y que había nacional. Sí. Y finalmente él llega al poder, ganan apoteósicamente, ¿no? Además él era un hombre prestigioso, como hemos dicho, pero desgraciadamente por no poder contentar al APRA, que era su aliado, además el APRA tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre quería presidir el gabinete de ministros, ¿no? Y quería tener más plazas de ministros dentro de ese gabinete, y Bustamante solamente le ofrece 2 plazas, ¿no? Entonces empieza pues la inquina, empieza justamente pues otra vez, ¿no? El enfrentamiento, incluso con levantamiento aprista, bien, nuevamente, ¿no? Se da un levantamiento aprista unas semanas antes, en el mes de octubre del año 48, unas semanas antes de la caída definitiva de Bustamante, ¿no? Hay una revuelta en el Callao, los apristas llegan a tomar, ¿no? Felipe. Entonces, lograron conjurar ese cuartelazo de Odría, ¿no? En Arequipa, como ya sabemos, que termina derrocando prácticamente pues, al presidente Bustamante. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es una pregunta más de reflexión, porque como usted dice, para mi generación, como lo dijo al inicio de esta entrevista, es tal vez la elección más importante, porque están en juego muchas cosas. Entonces, ¿qué lecciones nos dejan las elecciones presidenciales de los últimos 30 años a la ciudadanía? Las elecciones que han precedido a la actual. ¿Hay alguna lección que
los nuevos electores, dentro de los cuales me incluyo, debamos de tomar en consideración para ir a las urnas y emitir un voto responsable? ¿Hay algo que podamos aprender, que podamos sacar? Bueno, en realidad es un poco difícil, ¿ya? Porque para que nosotros aprendamos lecciones, eso significa que tenemos que procesar esos eventos que han sido significativos. Entonces yo te pregunto a ti, Elías, y de ahí te vuelvo a contestar. O sea, esos canales de reflexión, ¿no? Existen para que los jóvenes puedan de alguna manera hacer un dance y sacar lecciones. ¿Existen esos canales? Ya con tu sonrisa me estás contestando. Entonces es No, no difícil. existen esos Es canales como difícil porque las tales. cosas... porque, porque la prensa no ayuda, porque la televisión no ayuda. Tú has visto el tratamiento de las noticias, ¿no? Dios mío, o sea, los entrevistadores, muchas dar nombres, pero a veces parece que fueran mastines que le ladraran al entrevistado y que quisieran despedazarlo para llevar a cabo un sacrificio ritual. O sea, realmente yo no sé también si la escuela termina de cumplir con esa, los hogares cumplen con esa función de conversar con los miembros más jóvenes de las familias, ¿no? Acerca de la... No, pues, no existen. ¿Y sabe por qué no existen? Porque los canales de representación política y de participación ciudadana fueron desapareciendo a lo largo de los últimos 30 años. O sea, tampoco podemos culpar al ciudadano peruano, ¿no? Yo sé que mucha gente sí quiere culparlo, y de hecho dicen, ay, que esta gente no se informa, que esta gente no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, hay un viejo dicho que dice, no nacen peras del olmo, ¿no? No se le pueden pedir peras al olmo, una cosa así, o sea, si el ciudadano peruano no ha tenido aquellos canales de expresión democrática, ¿no? Donde pueda ejercer una vida ciudadana, política, ¿no? Donde en la comunidad se tomen decisiones, entonces eso no viene por milagro, por generación espontánea. Carlos Iván de Gregori lo que nos dice es que en la década de los 90 se estableció pues la antipolítica, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori. ¿Y qué es esa antipolítica? ¿No? Es una forma contraria a hacer política, es decir, se va a ir negando una parte importante de la esencia del ser político, del ser ciudadano, ¿no? Básicamente ese acuerdo político, esa esencia ciudadana, ¿en qué consiste? Lo que ya te dije un poco al comienzo, ¿no? En la idea de llegar a acuerdos entre las diferentes partes, en llegar a consensos. Por eso es que es tan importante que hayan diferentes tendencias políticas, ¿no? La gente a veces no lo entiende y quiere que solamente haya, pues, gente de derecha, gente de izquierda, ¿no? Entonces, en realidad tiene que haber diferentes colores políticos, tiene que haber diferentes representaciones, porque todos los ciudadanos no queremos lo mismo, ¿no? Entonces, en la antipolítica que se instaura en la década de los 90 y que ya, digamos, va repitiéndose y va convirtiéndose en una constante a lo largo de estos últimos 30 años, se instaura en el poder, pues, una forma pragmática de hacer política, ¿no? Una forma pragmática, sin consensos. La representación ciudadana termina licuándose, ¿no? Entonces, esta década de la antipolítica se vio, beneficiada por una ecuación que va a tener varias como agentes, ¿no? Por un lado tienes a este gobierno, que era un gobierno dentro de la legalidad, dentro de la fórmula democrática, pero era un gobierno pragmático y autoritario, ¿no?
A mí dame soluciones, no me vengas con sonceras, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a eliminar esto, voy a potenciar esto, esto, esto. Por otro lado, tienes a los grupos económicos, ¿no? Que de alguna manera también se hicieron los tontos, negociaron, con su silencio, ¿no? Permitieron estas formas de hacer política porque les convenía, ¿no? Necesitaban, pues, una reinserción económica, una apertura económica, ¿no? Una disminución del Estado, una liquidación de empresas del Estado, ¿no? Que eran muy criticadas por ser muy onerosas y todo lo que quieran puede ser correcto, ¿no? Y por otro lado tenemos a una ciudadanía que quedó medio, ¿no? Medio en shock, ¿no? No solamente por el Fujishock económico, sino que es una ciudadanía que fue perdiendo dramáticamente esos canales de participación ciudadana, ¿ya? Entonces, un pueblo que está acostumbrado, digamos, a hacer, ¿no? A dejarse llevar por la corriente, ¿no? Que prioriza el bienestar económico que las libertades, por ejemplo. ¿Cómo va a ser un pueblo, pues, que vaya a dialogar sobre temas políticos, que vaya a reflexionar cuando no lo ve en su vida cotidiana? Cuando la democracia es para el pueblo peruano, pues, qué sé yo, un fantasma, ¿no? Una fórmula. Anda, pregúntale a una persona de un caserío, ¿dónde está la democracia para mí? Si no me llega nada, no me llega el agua, no me llega la electricidad, no me llega el desarrollo, ¿verdad? Los candidatos vienen solamente cada 5 años cuando hay elecciones. Según, voy a leerte un pedacito, una cosita, según un informe del PNUD de hace algunos años ya, que yo usaba en mis clases de sociología, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, había hecho un estudio en la ciudadanía de diferentes países latinoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina, para ver, ¿no? El democrático, para ver digamos, el índice democrático en los pueblos de América Latina, ¿no? Y se obtiene, lo voy a leer, ¿bien? Que la diferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja, número uno. Número dos, las latinoamericanas y latinoamericanos valoran el desarrollo por encima de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los ciudadanos de América Latina, ellos le pueden quitar su voto, ¿no? A un candidato, a un político, si ven que no logra temas de desarrollo económico. Y asimismo también pueden doblegarse, pueden apoyar a un presidente, a un líder que deja de lado algunos procesos democráticos, pero que nos garantiza, digamos, inserción económica, índices económicos. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que pueden apoyar a un autoritario. Es más, esa es la famosa mano dura que muchos peruanos y latinoamericanos siempre piden, ¿no? Mano dura, mano dura, mano dura. Entonces no se dan cuenta de que mano dura es como regresar a un servilismo colonial, ¿no? Feudal. La democracia no se basa en mano dura, señores, la democracia se basa en consensos, ¿no? En que si ese hombre, ese político, ¿no? Que está ocupando un cargo, ¿no? Me está planteando algo, pues como comunidad tenemos que llegar a acuerdos, llegar a consensos. Y puede ser de un color político diferente al mío, pero justamente los países que han logrado potenciar la democracia es aquellos que logran consensos en los gabinetes, en el Congreso, ¿no? Me voy a reunir yo, que soy leal, me voy a reunir con este que es un populista, o me voy a reunir con este que es más bien un green lover, ¿no? O con este que representa pues a los pro familia, me voy a juntar.
Y lo que importa finalmente, ¿qué cosa es? Pues el desarrollo, ¿no? Planes de desarrollo, visiones de desarrollo que, si te das cuenta, no son sustentables. No tenemos un objetivo país. Eso a mí me parece dramático. Y estamos a punto de celebrar el bicentenario de la independencia, sin proyecto de país, sin lograr consensos, enfrentados, odiándonos, vejando, ¿no? Dándonos autogolpes, vacando presidentes, no, no me hagas hablar más, no me hagas hablar más. Entonces, Complicado. complicado, sin duda alguna. Entonces, ahora pasamos a una pregunta que está relacionada con una de las cosas que estuviste diciendo, ¿no? Y es que justamente el Perú tiene muchos partidos, tenemos muchos partidos inscritos actualmente, pero hay un grupo de partidos que son llamados, pues, los partidos tradicionales, estos que nacieron con una ideología, han obtenido representación, ya sea en cuanto a elecciones municipales, regionales, congresales, incluso presidenciales, ¿no? A lo largo de varios años. Y con ellos me refiero a Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, el PPC, y la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o el APRA. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros partidos históricos? ¿Por qué el caudal electoral, principalmente de estos dos últimos partidos, el APRA y el PPC, han decaído notablemente? ¿Usted les ve algún futuro? Porque en las últimas elecciones congresales, que han sido aquí nomás, en enero pasado, Acción Popular, el APRA y el PPC han representado cerca del 15% de los votos válidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos partidos? Porque Acción Popular, según parece, sí va a pasar la valla, ¿no? A la altura de lo que nos dicen las actuales encuestas, sí se ha posicionado, pero ¿y el APRA y el PPC